Buenas, querido tutor. En el presente voy a hacer una pequeña exposición sobre cultura, un concepto antropológico. Me he basado en el libro de Martínez de Ojeda, Antropología de la Cultura, en el cual nos dice que la cultura es básico y central en el estudio de la antropología. Y se dice que la antropología, el principal aporte de las ciencias sociales ha sido el estudio y la caracterización del significado de determinar la definición de cultura. En la necesidad de identificar el comportamiento humano se dio una primera definición de cultura, aunque no se logró definir un solo tipo de cultura. Es por eso que se dice que la cultura ha ido evolucionando. Definición de cultura. Aunque es muy difícil darle una definición a un tema muy extenso, ya que tiene muchas variables que varían de acuerdo al estado o el sitio en el cual se haga el estudio. En cuanto a la enculturación, podemos decir que es el aprendizaje que ganan los jóvenes de acuerdo a las vivencias de los mayores. Este proceso se da a los inicios de los años de vida, ya que es el proceso en el cual más rápido aprende el individuo. El relativismo cultural se refiere a aspectos que comparten varias culturas a la vez, pero las diferencian unas de otras. Se basa en el respeto de la cultura, ya que lo que es bueno para una cultura no puede ser lo bueno para otra. En cuanto al etnocentrismo, se refiere a la comparación de nuestra cultura con las de las demás, y tendemos siempre a defender nuestra cultura o a sacar lo mejor de nuestra cultura y compararlo con los demás, viendo que la nuestra es mejor a la otra. Eso se llama el etnocentrismo. Las universales de cultura. ¿Por qué ciertos modos de comportamiento se encuentran en todas las sociedades humanas y en otras no? Se han ofrecido tres explicaciones sobre este dilema. La primera dice que las necesidades biológicas del hombre llevaron a determinar algunos conceptos universales que se fueron difundiendo en todo el mundo. Para podemos dar un ejemplo que se da en que el ser humano siempre tiene la necesidad de la comida para poder sobrevivir. Otra fue considerar lo universal como un producto de aprendizaje de algo muy antiguo que llevó al hombre a difundir por todo el mundo. Un ejemplo de esto puede ser el descubrimiento del fuego. El fuego fue algo que definió mucho la cultura, la evolución del mundo, del ser humano. Igual se fue difundiendo por todo el mundo a través de todas las subculturas que se fueron dando a través de la evolución. Y en el último, se dice que se toma en consideración la cooperación entre culturas. ¿Esto qué quiere decir? De que se llevó el estudio entre varias sociedades al reemplazo o la invención de nuevos comportamientos que se fueron difundiendo a través de todo el mundo, por lo cual podemos encontrar varios comportamientos en casi todas las sociedades y en otros no. En cuanto a los componentes de la cultura, tenemos las pautas. Las pautas es el comportamiento humano que no es aleatorio. Se puede decir de que el comportamiento humano es repetitivo. Y se puede decir que es constante, y cada de esas constantes son unas pautas de conducta, que lo podemos llamar así. En cuanto a las pautas, tenemos las universales, las especialidades y las alternativas. Las universales se refieren a aspectos que todos deben de seguir en una sociedad, como puede ser el lenguaje. Las especialidades son aspectos propios de una cultura en especial o de un grupo que pertenece a esa misma sociedad. Es decir, que esa especialidad se presenta solo en comportamientos de un grupo más pequeño que pertenece a un grupo más amplio. Se puede decir en estos, como en ejemplo, los hippies o los punqueros. En cuanto a las alternativas, se supone el hecho de que tiene cada individuo la opción de elegir si las aplica o no.
aunque en algunos casos la elección en mayoría ya pasa de no ser un componente de cultura, sino una pauta de conducta al subir de categoría. La entidad de cultura real o ideal. En cuanto a la cultura real, tenemos todos los aspectos que rigen o todos los comportamientos que se generan en una cultura por todos los miembros en toda su vida. Aunque la cultura no puede ser determinada como un todo, pero tampoco se puede decir que una sola persona define una sola cultura. Y en cuanto a la cultura ideal, se puede decir que es los aspectos relacionados a lo que se puede decir o no en cuanto a una cultura. Y puede que estos comportamientos definan o no una cultura o sus comportamientos. En cuanto a los tipos de estudio, tenemos la perspectiva EMIC y ETIC. La perspectiva EMIC está basada o tiene como principal fundamento los participantes. Y en este tipo de estudio, la perspectiva EMIC dice que se definen conceptos y aspectos que solamente se aplican a los participantes. Mientras que en la perspectiva ETIC se definen conceptos y aspectos que van definidos específicamente solo a los observadores. Se dice que para la perspectiva EMIC, el observador tiene que tener un muy buen conocimiento de los comportamientos y actitudes y rasgos y aspectos de una cultura para que él pueda pasarse como nativo de esa cultura y así realizar sus estudios. Mientras que en la perspectiva ética se dice que el observador solamente se dedica a dar un concepto científico y bajo la perspectiva del observador. Eso en cuanto al libro. Muchas gracias.